Buenos días, hermanas. ¿Qué tal el descanso de la noche? Bueno, corto, ruidoso, como dice hermana Karen, ¿verdad? Con el wiri wiri. Pero gracias a Dios por el descanso de la noche. Qué buen juego, hermana Iracema, me encantó eso del teléfono descompuesto sin teléfono, ¿verdad? Ahora serían los mensajes. Cuando el mensaje te corrige todo, el teléfono te corrige todo lo que estás tratando de decir, pero me sirve como una ilustración perfecta para empezar nuestro estudio de esta mañana. Porque a veces escuchamos una cosa y luego alguien escucha una cosa y quien nos pasa el mensaje nos lo pasa ya con su toque añadido. Hubo un momento en que todo el mensaje se transformó casi en un baile, ¿verdad? No lo voy a imitar porque se va a ver ahí en las redes sociales y mejor no. Pero qué divertido. Vamos a leer un versículo en Colosenses, por favor. Colosenses capítulo 2, el versículo 8. Ayer estábamos hablando de cómo esa turbación que se crea en nuestros corazones, en nuestras almas, podemos interpretarlo como ruido. Un ruido que no nos deja escuchar la voz de Dios o que distorsiona el mensaje, tal como se distorsionó el mensaje aquí con la mímica. Y quizás una de las cosas que más ruido puede producir en nuestros corazones es cuando inclinamos nuestro oído para escuchar filosofías de este mundo. Filosofías que nos llevan, nos apartan de la verdad, nos apartan de la enseñanza bíblica y que empiezan a moldear nuestras mentes para que creamos y pensemos que lo que el mundo enseña es más sabio o es mejor que lo que nos enseñan las Escrituras. Vamos a ver qué dice la Biblia el día de hoy y vamos a hablar específicamente de un tema, de una filosofía que a nosotras como mujeres nos está causando muchos problemas. Nos está causando problemas porque nos hace desviar nuestra atención del mensaje que la Biblia tiene para nosotras como mujeres. Y me alegro que las señoritas están aquí porque quizás, sobre todo ustedes, están siendo bombardeadas como ninguna otra generación en la historia con esta filosofía. Y es importante, hermanas, es importante, señoritas, que volvamos nuestros ojos a las Escrituras para que podamos ver cuál es el plan de Dios, cuál era su diseño, qué es lo que realmente enseñan estas filosofías y el peligro tan grande que corremos cuando inclinamos nuestros oídos para escucharlas. Vamos a leer en Colosenses 2, versículo 8, vamos a leerlo todas juntas. Si tienes sueño, ponte de pie y lo puedes leer conmigo juntas. Si no, pueden quedarse sentadas. Todas juntas, por favor. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, por tus bendiciones tan grandes, por tus misericordias que son nuevas esta mañana. Gracias por el descanso de la noche y gracias por la oportunidad que tenemos de estar juntas aquí una vez más para escuchar lo que tú tienes preparado para nosotras. Señor, tú sabes que pues esta filosofía quizás está causando más daño no solamente a nosotras como individuos, sino también a nuestras familias, a nuestra sociedad, a nuestra iglesia. Ayúdanos, Señor. Si hay algo que tenemos que cambiar, que corregir, renueva nuestro entendimiento con tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a buscar el verdadero descanso que hay en ti. Líbranos, Señor, de las filosofías del mundo. Ayúdanos a verlas a la luz de las Escrituras y a entender, Señor, qué es exactamente lo que tú tienes para nosotras. Te ruego, Señor, que tú tomes control de cada detalle en este momento, de mis pensamientos, de mi voz. Señor, controla la tos y que tu Espíritu Santo pueda hablar libremente al corazón de cada una de nosotras. Gracias, Señor, por amarnos tanto y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Pues seguramente ya saben exactamente de qué filosofía estamos hablando, ¿verdad? Estoy hablando acerca del feminismo, que es una filosofía que últimamente, sobre todo en los últimos años, quizás en los últimos, qué sé yo, 5 años, ha aumentado a unos niveles alarmantes. Todo gira alrededor del feminismo. Los políticos ya no pueden hablar libremente porque son atacados por las corrientes feministas. Tenemos que tener cuidado de decir ellos y ellas, hermanos y hermanas, mujeres, bueno, niños y niñas, etcétera, cuando en nuestro idioma eso está contemplado. No necesitamos hablar así, pero es lo políticamente correcto hoy en día. Y escuchamos incluso a nuestros predicadores que por amor a nosotras lo están haciendo, pero lo están haciendo quizás llevados de alguna manera también con el temor de llegar a herir nuestros sentimientos, ¿verdad? Si el mundo nos trata con pinzas, pues a lo mejor ellos también tienen que tratarnos así, y entonces hablan de hermanos y hermanas. Y eso en nuestro idioma es un error, pero sobre todo es algo que está dominado por esta corriente, por esta filosofía. Vemos este tema del feminismo en la televisión, en las películas, en las telenovelas, si es que las ven, en las noticias, en la escuela están los jóvenes, sobre todo en las universidades, están siendo bombardeados, apabullados completamente con esta filosofía. Hay un joven de nuestra iglesia, ahí en España, que está estudiando asuntos sociales. Es el único hombre en toda su clase. Entonces él ha tenido que acostumbrarse, y claro, estamos hablando de la mentalidad europea, ¿verdad? De la mentalidad de España. Él ha tenido que acostumbrarse a que se refieran al grupo como ellas, porque como él es minoría, pues no cuenta, entonces todas las mujeres se tienen que hablar como si solamente hubiera mujeres presentes. Si él no tiene cuidado de escribir en sus reportes ellos y ellas y de hacer una distinción entre los sexos, nada más con eso ya no aprueba su clase. En las universidades esto está siendo un bombardeo constante, especialmente para nuestros jóvenes, y nuestros niños lo están empezando a absorber como si fueran esponjas. Y hermanas, tenemos que tener mucho cuidado porque estamos inclinando nuestro oído a enseñanzas que son completamente contrarias a las Escrituras. En este pasaje nos dice que estas filosofías son según las tradiciones de los hombres y no según Cristo. ¿Y cuál es el riesgo de todo esto? Que aquello a lo que inclinamos nuestro oído, vamos a inclinar nuestro corazón también. Es increíble cómo la Biblia menciona el oído y el corazón como si fueran una pareja que depende cada uno del otro. Si tú inclinas tu oído para escuchar la palabra de Dios, tu corazón se va a inclinar para eso también. Pero si inclinamos nuestro oído para escuchar enseñanzas que son falsas, enseñanzas que nos desvían de la verdad, nuestro corazón va detrás de eso también. En esta mañana vamos a ver algunas advertencias acerca de estas filosofías, vamos a ver el origen del feminismo, vamos a ver algunas de las mentiras o de las cosas que enseña en realidad el movimiento feminista, pero sobre todo quiero que volvamos nuestros ojos a cuál era el diseño original de Dios. Porque eso es lo que debería motivarnos, lo que debería movernos. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál era su propósito para mí como mujer desde el principio? Según el diccionario, feminismo es el movimiento y doctrina social que propugna la igualdad de derechos entre la mujer y el hombre. Ahora, hasta aquí no suena tan mal, ¿verdad? ¿Quién no? ¿Qué sociedad no quiere que haya igualdad entre sus ciudadanos? Y nosotras como mujeres diríamos, sí, amén por eso, yo quiero que me traten con los mismos derechos, con las mismas cortesías, con los mismos privilegios que se trata al hombre. Pero eso solamente es la fachada de lo que enseña el movimiento feminista. El movimiento feminista enseña muchas cosas que están, como se dice comúnmente, eso es solamente la punta del iceberg, ¿verdad? Lo que está en el fondo es mucho más grande. La Biblia nos enseña que nuestras mentes deben ser renovadas. Romanos 12:2 nos dice que debemos renovar nuestro entendimiento. Y eso, entre otras cosas, implica que nuestra mente es moldeable.
y va a ser moldeada por aquello que dejemos que entre en nuestras mentes, en nuestros corazones. Vamos a ver primero algunas advertencias contra estas filosofías engañosas. En varias de las epístolas paulinas, Pablo escribió porque estaba habiendo problemas en las iglesias, por ejemplo, por la entrada de falsos maestros que estaban enseñando doctrinas que eran contrarias a las enseñanzas de Pablo o a las enseñanzas de las Escrituras. Ese es el caso de Gálatas, por ejemplo. En otros casos estaba habiendo problemas porque estaba entrando mucha mundanalidad o mucho desorden dentro de la iglesia. Ese es el caso de Corintios. Pero en el caso de Colosenses, la razón por la que Pablo escribió es porque estaban circulando en la ciudad, no en la iglesia, sino en la ciudad, herejías a las que los creyentes estaban inclinando sus oídos, las estaban aceptando como verdades, y entonces comenzaban a cuestionar las enseñanzas de Pablo, contrastándolas con esas herejías, y no necesariamente viendo esas herejías a la luz de las enseñanzas de Pablo, que es lo que debemos hacer, ver las cosas a la luz de las Escrituras. Una herejía es, según el diccionario, una creencia o doctrina contraria a los dogmas de fe establecidos por una religión, y en este caso específico eran contrarias a lo establecido por Dios, por el Espíritu Santo, por medio de Pablo. En Colosenses 2 Pablo se refiere a estas filosofías como herejías, huecas sutilezas, tradiciones de los hombres, rudimentos del mundo, y nos advierte que podemos ser engañados por ellas, porque no son según Cristo. En otras palabras, se oponen a lo que Cristo enseña, se oponen a lo que Él quiere para nosotras. En 2 Corintios 11:3 nos dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y uno de los peligros del engaño de estas filosofías, hermanas, es que pueden desviar nuestro corazón de la sincera fidelidad a Cristo. Ahora, Cristo nos salvó, Él nos compró con su sangre, le pertenecemos a Él, toda nuestra lealtad debería estar rendida a Él. Pero estas filosofías nos desvían de nuestro sincero servicio para Cristo. El peligro más grande es que estas filosofías, que son conforme a los rudimentos del mundo, moldean nuestros pensamientos y nos desvían de la verdad. El mundo siempre ha tratado de explicar la vida y el propósito de la vida de acuerdo a sus propios valores. A eso se refiere con los rudimentos del mundo. Habla de los fundamentos de este mundo. Y obviamente los fundamentos de este mundo no son las Escrituras. Son sus propias teorías, sus propias filosofías que no tienen nada que ver con Dios. Es más, quitan a Dios de la ecuación por completo. Y entonces, por ejemplo, tenemos la teoría de la evolución, que lo único que pretende es quitar al creador de la ecuación. Mejor creer que una bacteria estaba en el agua y le salieron patitas y se transformó en una rana, y después esa rana decidió volar y le salieron alas, y de ahí salió el mono y de ahí venimos nosotros. ¿Por qué? Porque no quieren a Dios en la ecuación. La Biblia nos dice en Romanos 1 que los hombres aprobaron no tener en cuenta a Dios, y ese es el fundamento de las filosofías de este mundo. Dios quiere que renovemos nuestro entendimiento, y para hacerlo necesitamos su palabra. Y no podemos evitar que el mundo tenga sus filosofías. Es más, hermanas, no tenemos ni siquiera por qué enojarnos por las filosofías del mundo. Están ahí. El Dios de este siglo, el Dios de este mundo, Satanás, controla todas esas cosas. Lo sabemos, tenemos una batalla espiritual constante, pero no tenemos ni siquiera por qué enojarnos por eso. Pero tenemos que tener nuestro oído inclinado a la verdad para que esas filosofías no nos desvíen de la sincera fidelidad a Cristo. Ahora, ¿cuál es el origen del feminismo? El feminismo surgió históricamente entre los siglos XVIII y XIX después de la Revolución Francesa, aunque el feminismo como se conoce hoy en día surgió o se reforzó en el siglo XX. Lo que se conoce como el neofeminismo surgió a finales de los 60. A finales de los 80 se comenzó a hablar de una segunda ola, e incluso hay quienes hoy en día hablan de una tercera ola con nuevas demandas y matices. Pero ¿dónde surgió el feminismo realmente? Cuando le preguntaron al Señor Jesucristo sobre el divorcio, ¿Él qué dijo? En el principio no fue así.
Entonces vamos a irnos también al principio para ver cuál era el diseño de Dios y dónde entró realmente esta mentalidad, esta competencia entre el hombre y la mujer. En el capítulo 1 de Génesis, la Biblia comienza diciendo, en el principio. Y nos narra el capítulo 1 la creación de todas las cosas en detalle. Bueno, más o menos en detalle nos da los detalles de los 6 días de la creación, lo que el Señor creó el primer día, el segundo día, etcétera, y llegamos al 6º día y ahí nos narra de forma más o menos general la creación del ser humano, la creación del hombre. Génesis 1:26 nos dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí nos dice la Biblia que Dios creó al hombre. Ahora esta palabra hombre en este contexto está hablando de la humanidad en general. Dios creó a la humanidad y después dice creó al varón y a la hembra. ¿Y cómo los creó? Dice la Biblia que nos creó a su imagen, a ambos, varón y hembra, nos creó a la imagen de Dios. El movimiento feminista lucha por obtener igualdad entre el hombre y la mujer, pero la Biblia nos dice que en el principio Dios nos creó iguales, iguales en valor, iguales en dignidad, iguales como personas, iguales a su imagen. Tenemos un valor intrínseco, sencillamente porque Dios nos planeó, Dios nos diseñó con el mismo valor como hombres y mujeres. Hasta este momento todo está bien en la creación. En el 2º capítulo la Biblia comienza diciendo, fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y en este capítulo Dios nos narra a través de Moisés la creación del ser humano con más detalle. En el capítulo 1 fue como un resumen, en el capítulo 2 lo dice con más detalle. En los versículos 16 y 17, Dios le dice al hombre, al varón, no a la humanidad en general, solo al varón, que puede comer de todos los árboles del huerto, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, y le da ciertas responsabilidades y cierto trabajo. Y de esa manera, al crearlo al primero y al darle a él las responsabilidades, lo está estableciendo como líder en el hogar, como cabeza de la mujer. Esto no surgió después en la sociedad. Dios lo estableció así desde el principio. Eso era su plan desde el principio. En el versículo 18, entonces, después de que Dios le dio estas responsabilidades a Adán, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y entonces las Escrituras narran la creación de la mujer y cómo Dios mismo la trajo al hombre, así como un padre cuando entrega a su hija en el día de su boda. De esa manera Dios entregó a Eva, a Adán, estableciendo así el matrimonio. En estos versículos encontramos el origen del matrimonio que fue establecido por Dios mismo y el propósito y diseño que Dios tenía para ambos. Él liderar, proveer, guiar y ser la cabeza del hogar, proteger también. Ella, Dios la creó para ser la ayuda idónea de Adán, para ser el complemento perfecto. Y era una relación perfecta, era una relación de sumisión y respeto, de amor, de liderazgo, de protección, todo perfecto. La motivación de Adán era el amor para Eva. Él le dijo, esto es ahora, carne de mi carne y hueso de mis huesos. Y la Biblia nos dice en Efesios que el hombre tiene que amar a su mujer como a su mismo cuerpo. Adán lo entendió desde el principio. Lo que motivaba a Adán entonces era el perfecto amor que tenía por Eva. Lo que motivaba a Eva a ser la ayuda de Adán era el perfecto amor que tenía por él. No había rivalidad, no había competencia. Ayer lo vimos, ¿verdad? Con la Trinidad. El Señor Jesucristo se sometió al Padre siendo igual a él, pero se sometió sin rivalidad, sin competencia, sin conflictos entre ellos. Todo era perfecto en este momento de la creación. Pero entonces llegamos al capítulo 3 y el capítulo 3 comienza
con una conjunción adversativa, o sea, con algo que pone en contraste una realidad que acabamos de ver con la que vamos a ver enseguida. Comienza con la palabra pero. Y nos dice la Biblia que en ese momento, hasta este momento, la única fuente de sabiduría para Adán y Eva, ¿quién era? Dios. Sabían de él todo lo que tenían que saber. Dios los guiaba. La Biblia nos dice que él bajaba a pasear con ellos en el huerto. Qué maravilla, qué maravilloso debe haber sido eso. Pero en este momento entra una nueva voz, entra un nuevo consejero. Y nos dice la Biblia que la serpiente era astuta y llegó con una trampa. Y seguramente todas hemos escuchado cuál fue la maquinación, ¿verdad? La táctica que usó Satanás en este momento. Puso en duda la palabra de Dios, puso en duda el carácter de Dios y puso en duda el diseño y el propósito de Dios, pero hizo algo más. Él buscó el eslabón más débil. Y ahora no estoy diciendo que fue con Eva porque Eva era inferior. Ya vimos, eran iguales. Dios los creó a su imagen, con la misma dignidad. No era el eslabón más débil por ser menos, era el eslabón más débil porque no era la cabeza. Dios estableció al varón como cabeza, no a la mujer. Y cuando Satanás vino con Eva, sabiendo que ella no era la cabeza del hogar. Nos dice Juan 10:1 que el que no entra por la puerta es ladrón y salteador. Y eso es exactamente lo que hizo Satanás. En lugar de llegar por la cabeza, por el líder, trató de entrar por la puerta de atrás. Ahora, ¿cuál fue la trampa que Satanás puso para Eva? ¿Cuál fue la tentación? Nos dice la Biblia en Génesis 3:6 que Eva vio el fruto y vio que era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Pero hermanas, ¿en realidad fue eso lo que la tentó? Génesis 2:9 nos dice que Dios mismo hizo crecer en el huerto todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Ella ya tenía a su disposición eso que había visto en ese árbol. Entonces, ¿qué fue realmente lo que la tentó? En este momento Satanás le hizo ver que ese árbol tenía algo especial. No solamente era bueno para comer y no solamente era agradable a los ojos. Satanás le estaba ofreciendo una manera, nos dice Génesis 3:6, de alcanzar la sabiduría. Era codiciable para alcanzar la sabiduría. Ahora, ¿es en verdad que Eva deseaba sabiduría? ¿No era Dios su consejero? ¿No era Dios la fuente, no es Dios la fuente de la sabiduría? Y sin embargo nos dice aquí que Eva lo vio codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿En realidad deseaba eso? Creo que en verdad lo que Eva codició y lo que la serpiente le ofreció de alguna manera era una sabiduría aparte de Dios, una sabiduría sin tener en cuenta a Dios. Y hermanas, eso es exactamente lo que el mundo nos quiere ofrecer, una sabiduría que no tenga en cuenta a Dios. En el momento en que Eva escogió comer del fruto, escogió tácitamente otras cosas. Decidió no tener en cuenta a Dios y decidió usurpar la autoridad que Dios mismo le había dado al varón. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Pues todas conocemos la historia, ¿no? Después de que Adán y Eva pecaron, se escondieron, trataron de solucionar sus problemas a su manera, haciéndose delantales con una de las hojas más ásperas y horribles de la naturaleza, pero intentaron hacerlo a su manera. Pero vino Dios y dio castigo a cada uno de los personajes en esta historia. A la serpiente le dijo que se iba a arrastrar e iba a comer del polvo de la tierra. A Satanás le dijo que la simiente de la mujer, el Señor Jesucristo, lo iba a herir en la cabeza, y gracias a Dios ya lo hizo cuando estaba en la cruz. Ya está vencido, está derrotado, pero sigue siendo un enemigo muy, muy fuerte. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. Pero añadió: tu deseo será para tu marido. Ahora, lo que quiere decir esa frase es que el deseo de la mujer a partir de este momento, cuando es dominada por el pecado, es el deseo de dominar sobre el marido. Y eso lo podemos ver en Génesis 4:7, cuando nos cuenta la historia de Caín y Abel. Dios viene con Caín para advertirle
le dice, el pecado está a la puerta. Y el versículo 7 dice, si bien hicieres no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo. Es la misma frase que está usando, que usa con Eva en el capítulo anterior. A ti será su deseo. O sea, lo que quiere decir es, el pecado quiere dominarte. Pero después le dice, mas tú te enseñorearás de él. Ahora no lo hizo, el pecado dominó a Caín. Pero es exactamente las mismas palabras, las mismas frases que utilizó con Eva. Eva iba a desear, la mujer iba a desear a partir de ese momento dominar sobre el marido, pero ¿cuál iba a ser la realidad? Que el varón iba a dominar sobre la mujer. Él se enseñoreará de ti. Ahora el varón le dijo, y vamos a ver atentamente lo que le dijo a Adán, porque lo primero que le dijo no fue, Adán, porque comiste del árbol que te mandé que no comieses, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le dijo primero? Génesis 3, 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé no comieses. ¿Cuál fue la falta que Dios destacó primero contra Adán? Obedecer la voz de su mujer. ¿Por qué era eso un problema? Porque él era el líder. Dios lo había establecido a él como cabeza, pero Adán decidió escuchar la voz de la mujer antes que escuchar la voz de Dios. Ahora sí, por supuesto que el hecho de desobedecer a Dios era pecado, pero no fue lo primero que el Señor destacó. También le dijo que él seguiría siendo el proveedor del hogar, trabajo que ya le había dado antes de la caída. El trabajo no fue una de las maldiciones de la caída. Dios ya le había dado el trabajo al hombre de ser el proveedor, pero ahora lo haría con gran dificultad. Ahora, hermanas, aquí quiero destacar algo muy, muy importante que debemos entender. Ese dominio, del hombre sobre la mujer no fue un premio para el varón. Eso tenemos que entenderlo bien. Dios no le dio al hombre el señorío sobre la mujer como un premio para el hombre. Eso fue consecuencia directa del pecado de la mujer. Ahora, es verdad que el hombre ha abusado de esta situación a lo largo de la historia en todas las culturas y en todas las religiones, abusando de su fuerza y menospreciando a la mujer en general, pero eso es solamente el resultado del pecado. Entendamos bien, ese no fue el diseño de Dios, ese no fue el plan de Dios en el principio. Esto es consecuencia del pecado. En segundo lugar, cuando el pecado domina el corazón de la mujer, el deseo de la mujer es dominar sobre el varón. Y eso es algo que estamos viendo en nuestra sociedad hoy en día. La mujer está tan llena de sí misma y se habla tanto del empoderamiento de la mujer y la fuerza de la mujer y todo, que no es que busca igualdad con el hombre, busca aplastar al hombre. Y eso es la realidad que estamos viviendo y lo vemos en todas partes. En tercer lugar, este cuadro no es la descripción o el retrato del matrimonio modelo. Dios no lo planeó así desde el principio. ¿Recuerdan? En el principio era una relación perfecta, una relación sin el deseo de dominar el uno al otro, sin conflictos, era una relación perfecta. Sí, la autoridad y la responsabilidad de proteger eran del varón, eso no cambió, pero antes de la entrada del pecado era una relación de autoridad, protección, sumisión, respeto perfecta. No había el deseo de dominar de parte de la mujer y no había ningún tipo de abuso de fuerza para hacerlo de parte del hombre. Esto que estamos viviendo en nuestras sociedades hoy en día es consecuencia del pecado, no era parte del plan de Dios. Y esto que estamos viendo aquí es un reflejo de la miseria que ocasiona el pecado. No fue el diseño lo que falló, ni mucho menos el diseñador. Fue el pecado lo que ocasionó todo el caos. Hermana, es el pecado lo que pone todo patas arriba. No sé cuál es tu situación en tu hogar, pero recuerda que es el pecado lo que lo ha arruinado todo. No es el plan de Dios. Entonces, aunque históricamente el movimiento feminista comenzó en el siglo XVIII,
En realidad vemos que esa lucha de poderes y dominios se originó en la mente misma de Satanás en el huerto del Edén. No es nuevo. Esto es algo que ha existido desde el momento de la caída. Lo que pasa es que ahora es algo que hace mucho ruido. Ahora, ¿cuáles son algunas mentiras del feminismo? Y vamos a dividir este grupo del feminismo en dos. Vamos a hablar primeramente del feminismo radical. Según el diccionario, el feminismo es el movimiento y doctrina social que propugna la igualdad de derechos entre la mujer y el hombre. Y si lo dejáramos ahí, no sonaría tan mal. ¿Pero es eso realmente lo que busca el movimiento feminista? Es verdad que a lo largo de la historia se han cometido muchas injusticias y abusos en la relación de ambos sexos. Históricamente, el hombre ha abusado de su fuerza para dominar a la mujer, para señorear sobre ella, y la ha menospreciado en prácticamente todas las culturas y todas las religiones. De hecho, los judíos, aunque le daban un poco más de valor a la mujer dentro del hogar, seguían viendo a la mujer como un objeto, como algo sin valor. Muchos de ellos repetían la misma oración todas las mañanas. Señor, te doy gracias porque no me hiciste un gentil, un esclavo o una mujer. ¿Por qué la historia de la mujer samaritana es tan impresionante? No solamente porque un judío estaba hablando con un samaritano, era porque un judío estaba hablando con una mujer, principalmente. No tenían valor. La mujer no tenía ningún valor en prácticamente ninguna de las culturas. En la cultura griega la mujer no era más que un objeto y en la cultura romana era exactamente igual. No tenía ningún tipo de derecho. Pero también es verdad que la mujer ha abusado de su posición prácticamente todo el tiempo. Quizás no de la misma manera, no con fuerza, porque somos más débiles físicamente que los hombres, eso es una realidad. Dios así nos diseñó con un propósito. Pero las mujeres podemos ser exageradamente hirientes con nuestras palabras. Y eso es algo que se ve en todas las culturas, a cualquier hora del día. Una mujer puede hacer pedazos a un hombre con sus palabras, y lo sabemos. Y muchas mujeres abusan de eso también. Entonces ha habido abusos de las dos partes. Debemos entender que mientras vivamos en este mundo dominado por el pecado y engañado por Satanás, nunca conseguiremos una justicia social perfecta, ni una relación perfecta entre el hombre y la mujer, aparte de Cristo. ¿Por qué? Porque es el pecado lo que echó todo a perder y Cristo es el único que puede quitar el pecado y restaurar nuestras relaciones. Ahora, no es de ninguna manera mi intención exaltar el feminismo, pero creo que es necesario mencionar algunas cosas que esta filosofía promueve y persigue para que nos demos cuenta de la profundidad del engaño. Ahora, no necesitamos estar familiarizadas con el engaño para saber qué es engaño. La Biblia nos dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Con lo que tenemos que familiarizarnos es con la verdad, no con el engaño. Pero creo que es necesario que desenmascaremos algunas cosas porque es muy fácil dejarnos llevar por esa fachada del feminismo. Entonces, no voy a citar las fuentes, las tengo aquí, si a alguien le interesa, yo la puedo compartir, pero prefiero no citarlas solamente para no exaltarlo. ¿Pero qué enseña en realidad la filosofía feminista? La mayoría del neofeminismo señala al hombre como el enemigo y verdadero problema de la mujer. O sea, si no hubiera hombres, la humanidad sería perfecta. Sería muy aburrida y habría una sola persona en este universo, ¿verdad? Pero según esta filosofía, si no hubiera hombres, la mujer viviría una vida perfecta. Y eso es una mentira. Las feministas radicales señalaron el patriarcado, que es la organización social en la cual la autoridad es ejercida por un varón jefe de cada familia, o sea, es el modelo bíblico, como una expresión del poder o de la opresión del hombre sobre la mujer. Por esta razón volvieron la mirada hacia las vidas privadas de las mujeres y sus experiencias personales, lo que pareció afirmar que el problema de las mujeres eran los hombres. La observación de que la opresión del patriarcado se mantuviera a través de la historia y las culturas reforzó la idea de que este sistema de opresión operaba más en la esfera privada, o sea, en las casas y familias de las mujeres. Y esta idea potenció los esfuerzos del cambio en la dinámica de las relaciones entre hombres y mujeres.
Esta filosofía ha animado a las mujeres a menospreciar las relaciones heterosexuales, argumentando que el hombre no es necesario para la satisfacción de la mujer y que el hombre solamente ve a la mujer como un objeto sexual para satisfacerse a sí mismo. ¿Se están dando cuenta del desvío? Ya no es solamente la igualdad entre hombres y mujeres, no quieren la igualdad entre hombres y mujeres, quieren acabar con el hombre, quieren acabar con la masculinidad del hombre. Pero ya no es solamente eso, sino también es la promoción de las relaciones homosexuales, principalmente entre mujeres. Y eso es una cosa muy grave. Pero si inclinamos nuestro oído hacia ello, nuestro corazón lo va a seguir también. La institución de la familia fue puesta en el punto de mira como el lugar fundamental de opresión de las mujeres. Por esta razón, la familia, tal como Dios la estableció, un hombre y una mujer unidos en matrimonio, porque cualquier otra cosa aparte de eso es pecado y está fuera del plan de Dios. Un hombre y una mujer unidos sin estar casados, fue lo que el Señor le dijo a la mujer samaritana, ¿no es cierto? El que ahora tienes no es tu marido. Un hombre con un hombre o una mujer con una mujer o cualquier otra perversión no es más que eso, perversión. Y es un desvío total del diseño original de Dios. Decía, por esta razón la familia y los papeles del hombre y la mujer en la familia y sociedad han sido duramente atacados por este movimiento, menospreciando y ridiculizando agresivamente a cualquier mujer cuyo deseo sea servir a su familia y realizarse como esposa o madre. ¿No es verdad? Prepárate, tienes que estudiar una carrera, no vaya a ser que algún día ese Aragán te deje, ¿verdad? O imagínate que te llegas a quedar sola, tienes que... Hermanas, estamos criando señoritas, hijas, mujeres que están pensando el matrimonio es un fracaso, sencillamente por lo que les estamos enseñando. El deseo de Dios para nosotras es mucho más alto que tener una carrera o una profesión en este mundo. El feminismo es responsable directa o indirectamente del amaneramiento del hombre contemporáneo. Una redactora de un periódico inglés dijo que la imagen del hombre nuevo había sido utilizada principalmente en la publicidad para sugerir que si los hombres tomaban obligaciones y conductas femeninas, actuarían inevitablemente mejor. O sea, como sí saben, ¿verdad?, que si no hay hombres, no hay humanidad, pues entonces lo que hay que hacer es transformar al hombre. Y en lugar de que un hombre sea un hombre, hay que hacerlo ser una mujer. Hermanas, eso es un error. A mí me ha asombrado, especialmente aquí en México, ver tanto amaneramiento entre los hombres. Y quizás me ha asombrado tanto porque antes se hablaba del macho mexicano, ¿verdad? Que tampoco es el diseño perfecto, no es el modelo perfecto, pero ver tanto amaneramiento entre los hombres es triste. Y nos pone además en una situación muy peligrosa, porque el hombre deja de cumplir con su propósito, con el propósito con el cual Dios lo creó, que entre otras cosas era protegernos a nosotras como mujeres. Ahora, qué escándalo si un hombre intenta abrirte la puerta. Yo puedo, pues sí tú puedes, pero él está tratando de ser amable contigo. Que te cedan un asiento en el autobús o en la iglesia. ¿Por qué? Yo también puedo estar de pie. Pues sí, pero él está tratando de ser amable contigo. Hermanas, hemos torcido completamente nuestra mentalidad. Voy a mencionar algunas citas de feministas. Como dije, no quiero mencionar los nombres, pero escucha lo que dicen. Y algunas de estas citas no son recientes. Algunas son del 69 o de 1970. No mucho tiempo atrás, ¿verdad? Pero más o menos, pues unos 40 años. Va para 50 años de estas citas. Una dice, Dios va a cambiar. Nosotras las mujeres vamos a cambiar tanto al mundo que Él ya no tendrá lugar. ¿Eso tiene algo que ver con la igualdad entre el hombre y la mujer? Me parece que no. No podremos destruir la desigualdad entre hombres y mujeres hasta que destruyamos el matrimonio. Ninguna mujer debería estar autorizada a quedarse en casa y criar a sus hijos. Las mujeres no deberían tener esa opción, porque si la tuvieran, muchas mujeres la escogerían.
El núcleo familiar debe ser destruido y la gente debe encontrar mejores formas de vivir junta. Cualquiera que sea la forma de conseguirlo, la ruptura de las familias es ahora un proceso objetivamente revolucionario. Esto fue dicho en 1969. El matrimonio ha existido para el beneficio de los hombres y ha sido un método de sanción legal de control sobre las mujeres. Debemos trabajar para destruirlo. El fin de la institución del matrimonio es una condición necesaria para la liberación de las mujeres. Por eso es importante para nosotras que animemos a las mujeres a dejar a sus maridos y a que vivan con los hombres individualmente, como lo hizo la mujer samaritana, ¿verdad? Cambiar de uno a otro. Y una añadió, no solamente debemos luchar por el fin del matrimonio, sino más específicamente por el fin del matrimonio heterosexual. Esto fue dicho en 1971. La meta final de la revolución feminista debe ser, a diferencia del primer movimiento feminista, no solo la eliminación de los privilegios del hombre, sino de la distinción de sexos en sí misma. Las diferencias genitales o biológicas entre los seres humanos no será importante culturalmente. ¿Suena familiar eso? ¿Han oído hablar de la famosa ideología de género que, por cierto, están inyectando en la mente de nuestros niños desde que están en el kinder? Esto fue dicho en 1970. No es nuevo. Es algo que se viene planeando y maquinando desde hace mucho tiempo. Y hermanas, tenemos que tener mucho cuidado. Las principales promotoras de lo que es el lobby gay, lesbiano y ya no sé cuántas letras tiene, ¿verdad? Es el movimiento feminista, supuestamente buscando la igualdad entre el hombre y la mujer. Y lo que están haciendo hoy en día es mejor no le digas al bebé si es niño o niña, que escoja cuando sea más grande. Suena ridículo, pero hermanas, es lo que está pasando, es lo que está pasando. Me parece que es en Suecia, ya han inventado un nuevo pronombre que es neutro, y los padres deciden usar nombres como Pama o Mapa, pues para que el niño no se confunda, ¿verdad? Y no sepa que el papá es papá y la mamá es mamá. Mejor lo dejamos todo medio mezclado. Y si tú vas y le preguntas al niño, ¿y tú qué eres? Porque es un niño vestido de niña y la verdad es que te confunde. Le preguntas, ¿y tú qué eres? Te mira con cara como de, ¿qué pregunta tan tonta? Pero no te responden, no saben responder. ¿Por qué? Porque se les está metiendo en la cabeza que así como Dios los hizo, no tiene nada que ver. Tú puedes escoger lo que quieres ser. Y el movimiento feminista está detrás de esto como pocas otras filosofías. Debemos entender que el propósito principal del feminismo no es la igualdad entre el hombre y la mujer, no es conseguir un trato más justo, un trato social más justo ni mejores sueldos, sino la destrucción del matrimonio y de las familias, del matrimonio como primera institución establecida por Dios y de las familias como núcleo básico y principal de la sociedad, y eliminar por completo la diferencia entre los sexos. Ellas lo llaman género, pero el término correcto es sexo. Es el sexo masculino y el sexo femenino. Y según la ciencia, no hay más. Pero según estas filosofías, puedes encontrar una lista de 20 y tantos géneros diferentes y tú puedes escoger cuál se acomoda más a ti. Esto, hermanas, es un cuadro perfecto de lo que encontramos en Romanos 1. La Biblia nos dice que los hombres aprobaron no tener en cuenta a Dios y entonces Dios los entregó a una mente reprobada y deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Hermanas, esto no es algo que surgió recientemente, surgió en la mente misma de Satanás en el principio. Pero ¿quieren saber cuál fue una de las cosas que me motivó a hacer este estudio? Sí, estaba hastiada, ya estaba cansada de el feminismo y la mujer y los derechos de la mujer y la igualdad y todo eso. Pero una amiga nuestra, una misionera ahí en España, tiene un blog y a veces lanza alguna pregunta en una página de misioneras, pues para saber nuestra opinión de algo. Y ella preguntó, ¿qué opinan ustedes del feminismo cristiano?
casi me da un cortocircuito, ¿no? Porque me sonó algo así como, ¿qué opinas tú de la brujería bíblica? O sea, es más o menos lo mismo, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero entonces comencé a estudiar el tema. El movimiento y pensamiento feminista se ha infiltrado en casi todas las religiones. La filosofía feminista está invadiendo la mente y el espíritu de muchas religiones e iglesias, incluyendo el cristianismo. Y una manera en que lo ha hecho es reinterpretando las escrituras, a Dios mismo, su carácter y sus propósitos a la luz de estas filosofías. En vez de interpretar y filtrar la filosofía a la luz de las escrituras y del carácter de Dios mismo. Es más, hay muchas mujeres y movimientos dentro de diferentes religiones, pero específicamente hablando dentro de la iglesia cristiana, que dicen que Dios es feminista. Hablan del ideal feminista de Dios e intentan adaptar las escrituras, el matrimonio, el rol del hombre y la mujer, sobre todo el papel de la mujer dentro de la iglesia y todas las áreas de la vida, a la filosofía feminista. Por esa razón, argumentando todas estas cosas, demandan que a las mujeres se les dé el derecho de ejercer papeles dentro de la iglesia, que se les ordene como pastoras, sacerdotisas o rabinas, que se les dé el derecho de ejercer puestos de liderazgo dentro de las iglesias. Esto, hermanas, no es el plan de Dios. Pero dicen como, bueno, si ya hay mujeres que son presidentes, ¿por qué no va a haber pastoras? Bueno, en primer lugar tenemos que entender, la iglesia no es como un gobierno humano. La iglesia fue diseñada por Dios, creada por Dios, comprada por Dios con la sangre de Cristo y es parte del cuerpo de Cristo, es el cuerpo de Cristo. Es la columna y baluarte de la verdad. No es una institución humana a la que podemos nosotros manipular como se nos dé la gana. Dios la creó, es suya, Él la compró y Él ha establecido el orden que debe haber dentro de las iglesias. Hay teólogas cristianas que cuestionan la veracidad y la inspiración de las escrituras, pues aceptan algunas porciones de la misma como inspiradas y otras no. Algunas de ellas interpretan las escrituras, según sus propias palabras, con otra mirada, desde su propio punto de vista filosófico o adaptándola a sus propios pensamientos, sin importar si contradicen o no la enseñanza pura de la Biblia o si contradicen o distorsionan lo que Dios dice de sí mismo en su palabra. Por ejemplo, dicen que el apóstol Pablo estaba en la cúspide de la inspiración cuando en Gálatas menciona que ya no hay varón ni mujer, sino que somos uno en Cristo, somos iguales en Cristo. Pero cuando dijo que el hombre es la cabeza de la mujer o que la mujer debe aprender en silencio con toda sujeción, en realidad estaba enseñando nuevamente sus ideas machistas. Hermanas, toda la escritura es inspirada por Dios. Y tanto lo que dice de que en Cristo el hombre y la mujer son iguales, también lo que dice acerca de que la mujer debe someterse a su marido tiene exactamente el mismo valor. Ha sido inspirado por Dios. La mayoría de las personas que apoyan el feminismo cristiano dice que Dios debería ser considerado más como madre que como padre, que ellas visualizan a Dios más con forma, imagen y cuerpo de mujer y que se dirigen a Dios con nombres, pronombres y adjetivos femeninos, pues eso las hace sentirse más identificadas con Él. Sugieren que se deberían cambiar los nombres que se usan para referirse a la Trinidad y en lugar de Padre, Hijo y Espíritu Santo, deberían ser términos más neutros, fuente de vida, palabra encarnada y espíritu de santidad, para que no se hable de Dios como si fuera un hombre. Este pensamiento surge de la idea de que Dios tiene más cualidades de madre que de padre, porque una madre, según ella, solo por el hecho de ser mujer, es más tierna, cariñosa, cuidadosa y dulce que un padre. Este punto de vista distorsiona el carácter de Dios. Esto es tratar de interpretar a Dios rebajándolo y comparándolo con un hombre caído. Hermanas, que haya padres que han fallado en su papel como padres, no quiere decir que el padre es un error o que tenemos que corregir a Dios. El hombre está dominado por el pecado y por esa razón ha fallado como padre, pero no es Dios quien ha fallado. Entonces tratan de reinterpretar a Dios comparándolo con un hombre caído.
y en lugar de entender a Dios desde su carácter perfecto, en vez de ver al hombre con la necesidad de un Salvador, prefieren ver a Dios con la necesidad de ser corregido. Este movimiento está demandando que la Biblia sea reescrita para poder adaptar un lenguaje femenino o por lo menos neutro para Dios, diciendo que las mujeres son más tiernas que los hombres, pero pasan por alto que la mayoría de los infanticidios, más o menos el 70%, es cometido por la madre o por mujeres cercanas al entorno de los niños. Se les olvida también que son las madres, normalmente las mujeres, quienes deciden por razones egoístas en la mayoría de las ocasiones, yo creo que en todas las ocasiones, abortar a los niños que llevan en su vientre. Porque es como, yo tengo derecho sobre mi cuerpo, puedo hacer con él lo que yo quiera y un bebé es un estorbo, así que mejor me deshago de él. Y se ha llegado al punto que recientemente en los Estados Unidos se ha autorizado el aborto incluso en el mismo momento del nacimiento. Deciden poner a los bebés que estén cómodos mientras la mamá decide si quiere quedarse con él o no. Hermanas, eso es aberrante. Pero, según este movimiento, dicen que Dios se parece más a nosotras como madres. Algunas advertencias y consejos, hermanas. Primero que nada, debemos dejar de escuchar las voces que son contrarias a la palabra de Dios. Proverbios 19:27 nos dice: cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen, las razones que te hacen divagar. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Hermana, deja de prestar tu oído a lo que este mundo está tratando de meter en tu cabeza, que es contrario a las Escrituras. Debemos entender que Dios es Dios. No necesita ser corregido. Dios no es machista, pero tampoco es feminista. Dios es perfecto y en su diseño perfecto creó al varón y a la hembra a su imagen perfecta, pero el pecado echó a perder todo ese diseño. Recuerda, no fue el diseño lo que falló, no fue el diseñador lo que falló, es el pecado lo que ha ocasionado todo el caos. Debemos reflexionar y examinar nuestro propio corazón y nuestra mente para saber si hemos permitido que el feminismo o cualquier otra filosofía contraria a la palabra de Dios está dominando nuestro pensamiento. Recuerda, lo vimos ayer, el Dios que sigues o que sirves va a determinar tu actitud, tu conducta y tus creencias. Y es exactamente lo que pasa con esto. Tú sigues cualquier filosofía contraria a las enseñanzas de la palabra de Dios y eso va a dominar todo lo que haces, tu actitud, tu conducta y tus creencias también. Y debemos aprender a estudiar e interpretar correctamente las Escrituras. Hermanas, Dios nos dejó en este precioso libro todo lo que necesitamos saber para esta vida y la venidera, todo lo que necesitamos saber acerca de Dios, todo lo que necesitamos saber respecto a lo que Dios tiene planeado para cada una de nosotras. ¿Cuál era su diseño desde el principio? Está escrito aquí. Y no necesitamos ni reinterpretarlo, ni reescribirlo, ni adaptarlo. Necesitamos quitarnos los lentes del engaño que nos están haciendo, que están desviando nuestro corazón de la sincera fidelidad a Cristo. Ahora vamos a ver rápidamente cuál era el diseño original. Ningún sistema social, ni todas las protestas del mundo, ni la concesión de todos los derechos demandados por la mujer van a traer nunca la igualdad o la justicia que intentan conseguir. No es la injusticia o la desigualdad lo que ha ocasionado el caos y la miseria, sino el pecado. Gracias. Gálatas 3:28. Gálatas 3:28 nos dice: ya no hay judío ni griego,
No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y ahora la palabra clave de todo esto, la frase clave de este versículo es en Cristo Jesús. No es que ya no hay esclavo ni libre. Vemos en las Escrituras, Pedro le dieron instrucciones a los esclavos, a los siervos, y dieron instrucciones a los amos. Dios no estaba aboliendo esa relación, pero Dios nos está diciendo aquí, no que ya no importa, tenemos que actuar igual, tenemos los mismos derechos y privilegios y podemos ser pastoras, rabinas y todo lo demás. No está diciendo eso aquí. Sencillamente está diciendo que en Cristo, delante de Dios, tenemos exactamente el mismo valor. La Biblia nos dice en Primera de Pedro que somos coherederas de la gracia de la vida. Y tenemos que tener eso siempre muy, muy presente. La solución del pecado, hermanas, es Cristo. ¿Qué ocasionó todo el caos? El pecado. ¿Quién es el único que puede quitar el pecado? Es Cristo. Y hermanas, a menos que tú y yo estemos en Cristo, todo va a seguir igual. Porque el único que puede hacer la diferencia es Él. Ahora, ¿qué es estar en Cristo? Estar en Cristo no es pertenecer a una religión. Estar en Cristo no es seguir ciertas normas de una religión o de una denominación. Estar en Cristo es haber reconocido que estamos perdidas por el pecado, que estamos separadas de Dios por causa del pecado y que el Señor Jesucristo ya pagó para librarnos de ese pecado, para perdonarnos. Es hacer un intercambio. Él me da su justicia y se queda con mi pecado. Es en el momento en que le decimos, Señor, yo entiendo que he pecado, sé que soy pecadora, que estoy completamente separada de ti, no hay nada que pueda hacer para salvarme, pero creo que Cristo murió por mí, murió en mi lugar, y yo hoy acepto el pago que Él ya hizo por mi pecado. Y a partir de ese momento la Biblia nos dice que Dios nos coloca en Cristo, pero eso es solamente el principio. El momento de la salvación o el momento del nuevo nacimiento es solamente el principio para el cambio. Pero el hecho de estar en Cristo ya nos pone en una situación de esperanza. Estar en Cristo es ser colocado por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo en el momento del nuevo nacimiento. No, hermanas, no es la justicia social la que puede restaurar las relaciones. No son nuevas leyes o nuevos derechos. El único que puede restaurarnos y volver a colocarnos en esa posición de dignidad y darnos la gracia y la capacidad de ser transformados a la imagen de Cristo y que puede ayudarnos a restaurar nuestras relaciones es Dios mismo por medio de la obra de Cristo en la cruz y por medio de la transformación efectuada por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Una vez que somos colocados en Cristo, Dios puede comenzar a transformar nuestras vidas, pero también a restaurar nuestras relaciones. Y eso es algo que Dios quiere hacer. Tu matrimonio o tu situación no es imposible para Dios. Necesitas estar en Cristo. Como nos decía ayer el hermano Rocha, tenemos que venir a Él, pero no es todo. Ahora tenemos que hacer nuestra parte. Y tenemos que hacer ese intercambio del que nos hablaba ayer. Yo tengo que dejar mi carga, pero estar dispuesta a llevar la suya también. Todas las epístolas escritas a las iglesias del Nuevo Testamento fueron escritas en una época en la que la mujer no tenía ningún valor como persona. Pero no fueron las escrituras, no fue Dios quien menospreció a la mujer, sino la cultura sin Dios la que ha hecho esa diferencia. En todas las culturas y religiones de esa época, la mujer era considerada solamente como un objeto. Pero hermanas, miremos a las escrituras. Fue Dios quien cambió esa situación. Fue Dios quien hizo el cambio en esa relación. Fue Cristo quien dio un lugar, un trato y una posición de dignidad a la mujer. Y eso lo vemos en varios ejemplos en los evangelios. Por ejemplo, la mujer samaritana que vimos ayer, la mujer del flujo de sangre, que vimos hoy, la del flujo de sangre lo vimos ayer. Él habló con una mujer, era algo que era completamente malo en su cultura.
Sin embargo, Él se acercó a hablar con ella. Él permitió que esta mujer con el flujo de sangre lo tocara. No solamente era inmunda por su flujo, era una mujer. En los mercados, las mujeres, el hombre prefería que la mujer se quedara con el cambio antes de que ella le pudiera dar las monedas y llegar a tocarlo, porque era algo mal visto, era algo malo culturalmente. Sin embargo, el Señor Jesucristo permitió que esta mujer lo tocara, permitió que la mujer ramera limpiara sus pies y los enjugara con sus lágrimas, permitió que María lo ungiera, permitió que María estuviera sentada a sus pies en una reunión en la que solamente había hombres, las mujeres no participaban en esas reuniones. Sin embargo, Él permitió que lo hiciera. Él permitió que hubiera mujeres que lo siguieran y lo sirvieran, elevando de esa manera a la mujer a un lugar de dignidad. Pero ese lugar solamente lo podemos tener cuando estamos en Cristo y cuando nos sometemos a su diseño. Fueron las epístolas de Pablo y de Pedro que volvieron a poner el orden que había en el principio, en el matrimonio. Pablo nos dice que la mujer debe estar sujeta a su marido. Eso era plan desde el principio. No es una opresión para la mujer, era parte del diseño de Dios. Pero también dice que el varón tiene que amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia. Eso era parte del origen al principio, del diseño original. No es una enseñanza machista, hermanas. Quitémonos eso de la cabeza. Es volver a ponernos a ambos, tanto al hombre como a la mujer, en esa posición de dignidad y en una posición en la que Dios puede restaurar nuestras relaciones y hacer de nuestros matrimonios lugares que sean similares a lo que Adán y Eva disfrutaron antes del pecado, que sean situaciones, que sea un lugar en el que nuestros hijos se sienten seguros, en el que encontramos gozo sirviendo al otro, no esperando que me haga feliz a mí, sino buscando la manera de satisfacer sus necesidades. Solamente en Cristo podemos ser reconciliados con Dios y solo Cristo puede restaurar nuestras vidas y nuestras relaciones. Solo en Cristo podemos llegar a disfrutar del plan original de Dios en nuestras vidas y acallar ese ruido estridente y ensordecedor que el hecho de seguir el error provoca en nuestras almas, en nuestros corazones. Cristo quiere darnos verdadera libertad, pero solamente la vamos a encontrar cuando nos alineemos y nos sometamos a su plan y a su diseño original. Solo entonces podremos descubrir que verdaderamente la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos una vez más por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo y gracias, Señor, por la verdad que hay en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a cada una de nosotras. Tú sabes la situación que vivimos en este mundo y cómo somos bombardeadas constantemente con filosofías que son contrarias a tu palabra. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a examinarnos a nosotras mismas, cada una de nosotras, a que podamos hacer un examen honesto delante de ti y ver si hemos dejado que nuestro oído se incline a enseñanzas que son contrarias a tu palabra. Y Señor, si es así, perdónanos y ayúdanos, Señor,